¿Cómo están, hermanos? Es un gusto poder estar con ustedes en este día a través de la tecnología, pero es una posibilidad que nos da nuestro Dios de estar juntos, aunque sea de esta manera, para compartir algo de la palabra de Dios. Y yo sé que están estudiando el libro de los Hechos, así que vamos a estar leyendo hoy una porción, parte de un capítulo, que es el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y vamos a leer hasta el versículo 23. Y aquí en este capítulo vamos a tener mucha acción. Vamos a tener 2 muertes, vamos a tener la respuesta poderosa y sobrenatural de Dios a la oración. Vamos a tener la acción de 2 ángeles, uno que libera, otro que mata. Vamos a tener realmente muy variado el accionar de diferentes actores en esta porción, pero vamos a tratar de sacar, como siempre, lecciones para nuestra vida. Así que les invito a leer en Hechos, capítulo 12, dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Subraye eso en su Biblia. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo: «Voz de Dios y no de hombre». Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios,
y expiró comido de gusanos. Que Dios bendiga su palabra, en la cual vamos a meditar, hermanos. Acá tenemos la presencia de un gobernante, Herodes, que era Herodes Agripa I. Este era nieto de aquel Herodes que había estado reinando, gobernando cuando nació Jesús. ¿Se acuerdan? Aquel que mandó matar a todos aquellos niños pequeños. Era una familia realmente complicada la de los Herodes, ¿verdad? Acá la historia, un poco los comentaristas hacen destacar que este Herodes Agripa era practicante de la ley judía y quería congraciarse con los judíos. Quería estar bien, quería, bueno, que no hubiera problemas por aquel lado. Entonces lo que hace es matar a uno de estos del camino, de esta iglesia, de este movimiento que estaba surgiendo, uno de los cabecillas de los 12, llamado Jacobo, y lo hace ejecutar a espada. Y acá ya tenemos que hacer un alto, ¿verdad? Porque Jacobo era aquel Jacobo, hijo de Juan, hermano de Juan, hijo del trueno, ¿verdad? Jacobo y Juan, los que eran llamados Boanerges, hijos del trueno. Eran aquellos que le habían pedido a Jesús poder estar en su reino, uno a la diestra y otro a la izquierda. Aquel que había estado 3 años con el Señor Jesús, aprendiendo de Él, escuchándole, formándose como un apóstol, como alguien que estaba capacitado por Dios para llevar la palabra de Dios, para conducir a la iglesia, y realmente era una persona importante dentro de la iglesia. Y uno dice acá, pero ¿cómo fue posible entonces que Dios permitiese que Jacobo fuera muerto a espada? ¿Por qué Jacobo murió? Si tenía tanto por delante, se había preparado tanto tiempo para un ministerio humanamente tan corto. Y saben, esto entra, hermanos, dentro de lo que son los misterios de Dios. Dios tiene todo bajo control, pero sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y ciertamente Dios conduce su obra de maneras que son extrañas para nosotros. Tengo una cita bien interesante, también marcada aquí en la Biblia, que es Eclesiastés 3:11, que cuando dice que Dios hizo todo en su tiempo, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto es una gran realidad, hermanos. Nosotros no entendemos el transcurrir de la obra de Dios. Los caminos de Dios son inescrutables. Así como nos lo dice el pasaje de Romanos, capítulo 11. Y esta debe ser nuestro pensar y nuestro sentir cuando ocurren cosas que humanamente son inexplicables. Como acá había ocurrido, un gran siervo de Dios que había fallecido, que había sido muerto tan temprano, humanamente hablando. Pero dice la Escritura en Romanos 11:33, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén». Hermanos, van a pasar cosas en las vidas de los siervos de Dios que no entendemos y que humanamente no son ni comprensibles ni explicables. Pero debemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Y recordaba aquella frase del misionero John Patton, misionero a las Islas Nuevas Hébridas, que fue a predicar el Evangelio a aquellas islas
que estaban llenos de indígenas que eran caníbales. Y bueno, le advertían que por favor no fuese. Pero él tenía esta frase. Él dice, yo soy inmortal hasta que cumpla la misión que Dios me ha encomendado. Y qué bueno saber eso, hermanos. Aquellos que estamos en la obra sirviendo al Señor, aquellos que estamos trabajando para Él, cumpliendo un ministerio, cumpliendo una misión, también podemos decir como este misionero, yo soy inmortal hasta que cumpla lo que Dios tiene para mí. En mi vida no va a haber casualidades, yo voy a partir cuando Dios lo determine. Y qué bueno sería que esta fuera nuestra convicción. Y cuando pasen, hermanos, estas cosas que no entendemos, bueno, de todas maneras, confiemos en el Dios amoroso, en el Dios todopoderoso, en el Dios soberano, que sabe lo que está haciendo. Lo cierto es que Jacobo sería muerto, pero Pedro sería liberado, porque los caminos de Dios son inescrutables. Y acá nos dice entonces que lo que aparentemente salvó a Pedro de ser ejecutado ya en ese mismo momento fue que era la Pascua, y no acostumbraban a hacer ejecuciones en los días de la fiesta. Entonces Pedro quedó preso, con una guardia romana de por lo menos 16 soldados que se iban turnando allí, ¿no? Seguramente, dicen los comentaristas, los historiadores, que 2 de esos guardias estaban encadenados directamente a Pedro. O sea que no había manera, desde el punto de vista humano, que se pudiera escapar. Pero miren la actitud de Pedro, tampoco se quería escapar. Cuando vemos allí, vemos que Pedro estaba durmiendo cuando fue liberado. Estaba descansando. Él estaba confiado, él estaba tranquilo. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Y si partía, bueno, era porque Dios lo había querido, tal como lo había querido con Jacobo. O quizás confiaba Pedro en esa promesa que le había dicho el Señor, en esa profecía que le había dicho el Señor, que un día cuando fuera viejo lo iban a llevar para un lugar que él no quisiera. ¿Se acuerdan cuando dice en Juan capítulo 21 que dando a entender de qué muerte iba a morir, dice el escritor del Evangelio? Y quizá Pedro recordaba eso y decía, bueno, Jesús me dijo que todavía no era mi hora. Y estaba confiado, estaba reposado. Dice la Escritura que a su amado dará Dios el sueño. Dice la Escritura que en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y así estaba durmiendo reposadamente Pedro. Pero, hay un gran pero aquí, en el versículo 5 del capítulo 12, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Había algo que estaba ocurriendo muy importante, que lo destaca la Escritura. Pero él estaba en la cárcel, él estaba custodiado, pero la iglesia estaba haciendo sin cesar oración a Dios por él. Una oración que fue oída, una oración que llega hasta el trono del Todopoderoso Dios. Seguramente estuvieron días orando, estos días que mientras iba transcurriendo la Pascua, ¿verdad? Y oraban y persistían y perseveraban hasta que Dios hizo el milagro. Y esto nos interpela a nosotros, hermanos, como creyentes y como grupos, como iglesias. ¿Cómo oramos como creyentes? ¿Oramos persistentemente al Señor? ¿Clamamos a Él? Cuando un miembro sufre, ¿los otros miembros oramos por Él? Como iglesia, ¿nos juntamos a orar? ¿Nos juntamos a clamar, a pedir al Señor cuando algo está pasando? O sin que nada especial esté pasando, ¿persistimos en orar juntos al Señor? Dice la Escritura que donde 2 o 3 de nosotros se pongan de acuerdo en algo en la tierra y oremos por eso, será oído y será respondido por nuestro Señor en los cielos.
¿Tenemos eso claro? ¿Respondemos orando a esa palabra de Dios? Qué bueno sería, hermanos, que aprovechemos esto, porque la oración es sin duda la principal arma del creyente. Así lo dice en Efesios capítulo 6, cuando recuerdan que menciona toda la armadura de Dios, y nos va mencionando parte por parte aquella armadura. Cuando termina de mencionar la armadura, habla de un arma que está fuera de nosotros, un arma poderosa. Sería como la bomba atómica, ¿verdad? Dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay veces, hermanos, que oramos tanto por nosotros mismos y por nuestras cosas. Pero acá dice, oren por todos los santos, perseveren, oren por los hermanos, oren por las autoridades de la iglesia, oren por la iglesia en general, clamen a Dios, porque dice también en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Dice Santiago 5, 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estos justos, estos hermanos, estaban orando y clamando a Dios, y Dios les respondió. Y acá se dio toda esta escena de película, ¿verdad? Que aparece el ángel, libera a Pedro, como si fuese así, algo totalmente de película, caen las cadenas de sus manos, se van abriendo las puertas, él va saliendo, no sabía qué era, si era visión, si era sueño, pero al final se encuentra que está en las calles de Jerusalén, liberado por el poder de Dios, en forma totalmente inexplicable y sobrenatural. Y va a la casa donde intuye que estaban orando, que estaba la iglesia, y estaba la iglesia orando. Y acá dice que estaban orando jóvenes y viejos. Estaba Rode, que era una muchacha, seguramente había gente más anciana. En aquella época no había divisiones entre jóvenes y adolescentes, ¿verdad? La iglesia estaba toda unida, y qué bueno que es que adolescentes, jóvenes, adultos y los más veteranos oremos juntos, todos. Le hace bien a un adolescente escuchar la oración de un adulto, le hace bien a un veterano escuchar la oración de un joven y viceversa, porque la iglesia es una sola. Y aquí estaban orando y de pronto Dios le responde su oración y lo libera a Pedro, y resulta que no lo creen. Rode dice que de gozo no abrió la puerta, lo dejó ahí plantado al pobre Pedro. Y Pedro seguía golpeando. Y cuando entró Rode a decir lo que estaba pasando, no le creían, le decían que estaba loca. Y a veces somos así, ¿verdad? Oramos, pero con poca expectativa de que Dios nos responda. No debería ser así, hermanos. Tenemos que orar con fe, confiados en que Dios va a responder, en que Dios tiene poder. Hace poquitos días orábamos por un milagro para la vida de la pequeña Magalí, la hija de Mauro y Marina. Y Dios nos respondió. Y qué gozo, qué alegría ver el obrar de Dios, sobrenatural, levantando de ese lecho de enfermedad y muerte a esa bebé. Y pudimos dar gracias y gloria a Dios por eso. Pero tenemos que orar y clamar sabiendo que Dios nos va a escuchar y conforme a su voluntad nos va a responder. Y no nos asombremos de que Dios nos responda. Que se haga algo natural y normal en nuestra vida. Acá entonces finalmente Pedro entró, le explicó todas las cosas y bueno, Pedro terminó yéndose a otro lugar para no ser encontrado cuando al otro día lo buscase, ¿verdad? Así que esta parte del pasaje nos enseña el poder de la oración. Y yo te desafío, hermano, o más bien te exhorto a que pienses
si estás utilizando este gran poder de la oración. El Señor Jesús nos dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nos instó a orar perseverantemente, constantemente, a poner todas las cosas en oración. ¿Lo hacemos? Lo hacemos, hermanos. Que sea nuestra práctica diaria, cotidiana. Pero finalmente tenemos que este pasaje sigue y termina con la muerte de Herodes. Empezaba entonces el pasaje con la muerte de Jacobo, que murió dando su vida por el Señor Jesús, fue a la gloria, ¿verdad? Cumplió con la misión que Dios tenía para su vida. Qué alegría, qué gloria, qué gozo y qué esperanza la del creyente que parte en el Señor, ¿verdad? Pero ahora termina este pasaje con la muerte de un impío, con la muerte de un injusto, de aquel que había mandado matar a Jacobo, de aquel que iba a mandar matar a Pedro. Pero Dios lo ejecuta a través de otro ángel. Él se atribuye a sí mismo la gloria de Dios. Y Dios dijo, bueno, hasta acá llegó tu vida. Y dice que expiró comido de gusanos, bajo el juicio de Dios. Y pensaba en la justicia de Dios, hermanos. Parecía que Herodes se salía con la suya una y otra vez, que nadie lo paraba. Pero un momento Dios dijo, bueno, acá se terminó. Una frase dice, Dios no tiene un juicio luego de cada día, pero sí tiene un juicio luego o al final de cada vida. De cada vida. Y el juicio sobre la vida de Herodes fue sin duda la condenación eterna, tristemente. Ahora, la justicia de Dios va a llegar, va a llegar. Va a llegar sobre todos, hermanos. Ahora, ¿sabes una cosa? Si Dios juzgara, nosotros queremos justicia y clamamos por justicia. Está bien, Dios puso esa noción de justicia en nuestros corazones. Ahora, si Dios, el justo, el juez justo, bajara el martillo y decretase hoy que se va a aplicar la justicia en toda la tierra, sobre todos los hombres, ¿quién quedaría en pie delante del justo? Nadie, ¿verdad? Nadie. Tenemos que reconocer que somos injustos, que cada uno de nosotros debería ir a la condenación, debería ser juzgado. Ahora, gracias a Dios, que esa justicia que no dará por inocente al culpable, esa justicia de Dios de dar a cada uno lo que le corresponde y al pecador juicio, esa justicia cayó sobre Jesucristo en la cruz. Porque ciertamente si no, hubiese caído sobre nosotros y hubiésemos tenido que ir al infierno, a la condenación. Pero el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y ahora esa justicia divina sabemos que ha caído sobre Cristo. Nuestros pecados fueron juzgados sobre Cristo en la cruz. Y ahora su justicia ha sido aplicada a nosotros y hemos sido declarados justos. Hermanos, un día la justicia de Dios va a pasar la raya y todo va a ir hacia su justicia. Nosotros, por la gracia de Dios, no vamos a estar en ese juicio de condenación. No vamos a estar. Deberíamos estar si fuese por nosotros, pero no vamos a estar. Gracias a la entrega, el sacrificio, a la sangre derramada del justo por los injustos, llevándonos así hasta Dios. Así que 3 reflexiones grandes que nos deja este pasaje. Primero que nada, que los caminos de Dios son inescrutables. Nos enseña esto a lidiar con las cosas que no entendemos. Jacobo murió, Pedro fue liberado. No entendemos los caminos inescrutables de Dios, pero sí sabemos que Dios tiene todo bajo control. Y sin duda que su plan sigue adelante y se va a cumplir. Y nosotros podemos descansar en él.
En segundo lugar, el poder de la oración. No subestimemos el poder de la oración. Oremos, clamemos, que sea nuestra práctica diaria como individuos, pero también que sea nuestra práctica como iglesia, el estar siempre recurriendo a esa oración eficaz que puede mucho, aún cosas sobrenaturales e inexplicables. Si Dios la quiere hacer, las puede hacer, como lo hizo aquí en este pasaje. Y en tercer lugar, la justicia de Dios, que va a llegar sobre los impíos. Pero ojo, nosotros también éramos impíos. Así que lo que debemos seguir es repartiendo el Evangelio de la gracia de Dios, para que aquellos que están sin esperanza y sin Dios en el mundo, que están en sus pecados, que pesa sobre ellos la ira de Dios y la justicia de Dios, que ellos también puedan venir a Cristo y recibir el perdón de sus pecados y ser declarados justos ante ese Dios de la gracia. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones y que podamos seguir creciendo siempre en sus caminos. Que Dios lo bendiga, hermanos, y muchas gracias por esta oportunidad.